Familia, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Si llegaste a este video, bienvenido. Este canal es una bitácora de fe. No soy ni pastor ni teólogo ni pretendo serlo. No vengo a enseñarte desde un púlpito. Lo que quiero es caminar, y si vos también estás buscando de la verdad, tal vez podamos caminar juntos. Así que cual peregrino, acompáñame en este camino. Y hoy empezamos aquí así, con Juan 1:1, como todos los evangélicos les recomiendan empezar. Y van a notar que se siente como leer el principio de algo, de verdad que sí. Entonces, Juan 1:1, el verbo hecho carne. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Habiendo leído esto, vamos a meditar juntos, vamos a movernos. Ok, entonces podemos ver que dice que el verbo, en el principio Dios era el verbo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, si vamos por el camino largo, verbo viene del origen palabra. En realidad tiene varias raíces, pero al parecer la que más concuerda con el texto es la palabra logos. Logos es una antigua palabra griega que significa razón, significa verdad, origen de las cosas o orden. Eso es el logos. Entonces podemos ver que en el principio Juan nos dice claramente de que y al principio Dios era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era Jesús, el logos. Y Jesús era con Dios y Él era Dios. Estaba desde un principio. Y si nos vamos al Génesis, podemos notar que hay similitudes en cuanto el ritmo en que nos cuenta el origen, el principio. Podemos ver cómo nos cuentan todos desde el principio. Recuerden que en el Génesis nos dicen, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que señoree toda la creación. La palabra de Dios es palabra de creación. Señoré viene de una raíz hebrea que significa roda, ¿sí? Se traduce como reino o dominio sobre algo. Creo que ya están viendo más o menos cómo se vincula esto. Por mucho tiempo a Jesús, por eso mismo se le llamó Rey de Reyes. Entonces, así como Dios crea el mundo a través de la palabra, o crea todo a través de la palabra, eso me lleva a pensar que nosotros también creamos la realidad que percibimos a través de la palabra y también podemos destruirnos a través de ella. Y de la manera en que nos hablamos y hablamos a los demás moldea nuestra psique, su raíz. La raíz de psique significa espíritu. Entonces, si la realidad que percibimos se crea a través de las palabras, de la manera en que nos hablamos a nosotros mismos y hablamos a los demás, eso moldea nuestra psique. Por eso, querramos o no, el lenguaje, la lengua, es un canal del espíritu, canal que puede edificar o destruir, puede acercarte a Dios o alejarte de Él. En cambio, la otra cara de la moneda, lo que se conoce como el enemigo, el destructor, lo que se conoce como el enemigo, el adversario de Dios, el Satanás, el Lucifer, el destructor, es la palabra que nos aleja de Él, es la palabra que nos aleja de construir. Es el razonamiento que descompone, pudre, separa, corrompe el espíritu. Entonces, esto conecta muy bien con lo que hoy en día se le quiere llamar programación neurolingüística. Es un campo de estudio de la psicología sobre cómo nuestras palabras moldean la realidad que percibimos. ¿A qué te suena familiar?
Proverbios 18:21. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Si es la otra cara de la moneda, el enemigo, el destructor, la palabra que nos aleja de Dios. Es el razonamiento que descompone, pudre, separa, corrompe. Hoy el día en el mundo del hombre se le conoce a esto de lo que estoy hablando como programación neurolingüística, que es un campo de estudio en la psicología que dice que habla sobre cómo las palabras nos moldean. ¿Te suena familiar, cierto? La vida y la muerte están en el poder de la lengua, dice Proverbios 18:21. Sin Dios ese poder siempre va a estar vacío. Por tanto, poder hablarte bonito y motivarte, programarte, pero sin distinguir el bien del mal, ¿qué estás programando? ¿Qué es lo que tú definirás por bien y por mal? Y por sobre todo, lo que tú defines por bien y por mal va a ser lo mismo que va a compartir la creación. Por eso, solo la palabra de Dios te da el fundamento de lo que es bien y lo que es mal. Origen de fundamento, base o punto de partida. Ven la grandeza de Dios que nos dio el poder de identificar el bien y del mal es a través de esos nombres, del enemigo y de Dios, de la creación, de la palabra de creación, del bien y de la palabra de separación y destrucción. Entonces, el enemigo siempre va a querer que vivamos en equivocación. No vivamos en equivocación, vivamos en la palabra de creación que es siempre buscar el bien. En conclusión, el enemigo siempre va a querer que erremos, que busquemos lo malo, que pequemos. Así que simplemente permanezcamos en la palabra de creación, la palabra de vida. Siempre estamos con él y este solamente es el principio del camino. Muchas gracias por quedarse hasta el final y por sobre todo, ya saben, comenten y díganme qué les ha parecido esta reflexión o compartan sus pensamientos. Acá siéntanse libres de todo ello. Nos vemos en la próxima. Chao, gente.